Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández. Licenciada en Español y Literatura, con una maestría en Literatura Colombiana en la Universidad de Antioquia y artista plástica de Bellas Artes. Entre sus obras publicadas, Tejido de Silencios, Frida Kahlo o Un hilo de la luna, Los días iluminados, Didáctica del teatro. Con Gloria vamos a tratar alrededor de esta inmensa obra que has realizado en cada momento, en cada decisión de tu vida como artista, como esteta, alrededor de el jardín de la noche, haiku o haikus, como les llamamos, y en qué medida esa dimensión en la que te has propuesto realizar como tu tentativa de la vida, porque lo que hace un artista al decidir cómo vivir es una tentativa de vivir, una tentativa que es inexorable e irrevocable como carácter y destino, decía Henry von Kleist. Gloria, ¿podrías hablarnos un poco alrededor de cómo comienza en tu vida a hacerte evidente y a ser consciente de tu deseo, necesidad de hacerte en el arte o de hacer una trayectoria de tu vida en el arte? Bueno, Oscar, yo siempre me recuerdo escribiendo, pintando, dibujando desde niña, y creo que no ha existido como un momento cumbre donde yo diga me voy a convertir en tal cosa. No, creo que soy lo que he sido siempre, y cuando veo los cuadernos más antiguos están llenos de dibujos y los más próximos también están llenos de dibujos. Entonces yo no veo como un momento determinante. Creo que es algo esencial y creo que me ha diferenciado como de mis hermanos, sí, de mis familiares, me ha hecho distinta, y he tratado más bien como de comprender por qué soy diferente, sí, por qué no podía ser como otras personas. No, sencillamente esto me ayuda a sostenerme, esto me ayuda a fluir, esto me ayuda a entenderme y a entender a otros. Escribir, pintar, hacer collage, es parte como de la manera de yo estar en el mundo y en la vida, y de yo entender también el mundo y la vida. Eso es maravilloso. O sea que no ha habido decisión en sentido concreto de la decisión de hacerte en el arte, o es una vida en el arte, sino que ha sido como un momento de revelación, un instante de revelación, ese continuum, mantener ese continuum. ¿Te ha tocado ser fuerte, poderosa? ¿Cómo ha sido ese continuum de esa no decisión? Sí, a veces, inclusive hace poco pensaba, qué bueno renunciar a todo. Bien. Y maravilloso. Sí, sí. Me sentí demasiado bien. Renunciar a todo para mí significa sin expectativa, bien, sin esperar nada. De esa manera trabajo yo. Escribo porque necesito levantarme a escribir mis sueños, lo que me pasa en la noche, que me parece tan hermoso. Inclusive el jardín de la noche tiene que ver precisamente con eso, como con el revés. Sí, vos haces un bordado y te queda magnífico, y de pronto girás la tela y el revés es otra cosa, es como una escritura, como un enigma. Para mí la noche es eso, es la otra cara del día. Entonces es muy lindo lo que pasa en la noche. Mirar el jardín en la noche para mí es lo mejor que me puede pasar,
por la tranquilidad, por la Sí. serenidad, porque es el momento de dar gracias por el día que pasó, y como regalo uno recibe la noche y sentir que el jardín está creciendo. Ujú. Yo creo que más bien el jardín está respirando, pero esa palabra respirar no se veía como tan bien en el haiku. Ah, bien. Entonces es crecer. Cuando hacemos demasiado silencio, yo creo que es posible sentir que está creciendo el jardín alrededor de nosotros. Creo que es la mejor compañía, la mejor hora, la noche. Ahí se abren como otras verdades, otras lecturas que podríamos hacer de la vida, sí. En ese continuum entonces del que estamos tratando, que hemos extractado el término continuum de la filosofía de Máximo Cacciari, ¿cierto? El continuum como aquello que se mantiene, no lo que se mueve hacia adelante, sino lo que se mantiene en un movimiento en sí mismo, en una gravitación en sí misma, Sí. ¿bien? Entonces, de allí también de tus libros de poesía, ¿en qué medida esos libros de poesía están siendo relacionados como en la membrana misma de tu vida? ¿Esos libros son tu vida o hacen tu vida, o de qué se trató en ellos hasta este momento? Sí, inclusive cualquier haiku que le hace en este momento tiene que ver con algo que me ocurrió. Es decir, me devuelve a un instante de mi vida. Lo mismo pasa con los poemas. Lo que pasa es que con el haiku ocurre algo, y es el querer atrapar el instante presente, el aware, el llamado aware. No es un recuerdo, no tiene que ver con el pasado, no tiene que ver con el futuro, sino con el instante presente y lo que te asalta en ese instante. En ese momento. En la poesía, vos podés devolverte, o Sí. podés viajar en el tiempo, o podés viajar dentro de vos. El haiku me gusta porque en el haiku desaparezco. Lo importante es lo que está ocurriendo en ese instante, ¿sí? Que un pájaro llegue y choque contra el vidrio y caiga, Ya. yo no soy yo, ¿sí? Yo dejo de existir. Lo que existe es un pájaro que, como un bultico de arena, cayó junto a mis pies, Muerto. perdió el conocimiento solamente. Ah, bueno. Se levantó la cabecita, Bien. Porque levantó ese, ya la es otro, cabecita, ese es otro instante, se ¿no? sacudió El- y ¡fum! Salió como un rayo. Wow, bien. Yo sentí cuando él se levantó, Sí. cuando el pájaro se levanta y vuela, yo sentí que salió como de dentro de mí. Yo decía, Oh. ¿qué es esto tan hermoso? Sí. ¿Qué es esto tan divino? Es la muerte. Es así de sencillo. Así morimos realmente. Entonces, son instantes que cuando vos querés coleccionarlos, entonces simplemente los atrapas en unas palabras Sí. que tienen... Las palabras tienen una luminosidad especial en el haiku. Es decir, cada palabra puesta es una palabra que debe estar ahí, que no sobra. Eso es como lo bonito del haiku, me parece. Por eso son pequeñitos, corticos, y atrapan un instante determinado. Del libro de Tejidos del Silencio, El primero, sí, Tejido de Silencio, sí. Tejido de Silencio, hacia lo que haces ahora con el tejido. ¿No estaba haciendo eso también entonces un continuum gravitacional en la membrana misma de tu estructura inconsciente o iluminada? ¿Puedes hablarnos un poco de la relación del tejido con el que hacías, lo que hacías antes, que era poesía, y escribiste este libro Tejido de Silencio, y ahora haces también de tejedora o de hilandera? Cuéntanos un poco lo del tejido y el tejer en tu vida. Bueno, cuando yo escribí Tejido de Silencios, en ningún momento pensé en el bordado, ¿Nunca? ¿no? Tejido de Silencios, el día a día, ¿cierto? El día a día, los silencios que siempre van a estar, tan presentes como la palabra, como el verbo, como que son necesarios. Y vos, que sos músico, pues entonces conoces como las bondades del silencio. Yo descubrí hace poco el bordado
porque estaba, como siempre, en una biblioteca leyendo, pero nunca pensé que en una biblioteca leyendo encontrar un grupo de mujeres bordando. Eso fue en Itagüí, en la Diego Echevarría. Cuando las vi ahí bordando, la profesora me dio la bienvenida. Yo resulté ahí sentada con el grupo de mujeres, me entregó una tela, hilo, aguja, y fue muy impactante lo que me ocurrió porque me devolvió a cuando era niña y cuando bordaba al lado de mi mamá. Eso fue contundente. Contundente. Ya me quedé ahí. Del continuum del que estamos hablando. Exacto. Estaba inconsciente en ti. Muy bien. Y ahí estaba. Tan bonito. A mí me ocurrió algo tan bonito. Descubrí que me encanta la bordadora que hay en mí, que es la niña que bordaba al lado de mi mamá cuando era pequeña, y eso fue lo que descubrí. Y ahí me quedé, ya llevo ahí en el grupo 5 años, más o menos, 5 o 6 años, y muchos de mis haikus han sido bordados, los he llevado al bordado, teniendo en cuenta que siempre el bordado me va a dar la pausa, la lentitud, la quietud, porque vos estás concentrado en una tambora, ¿sí? En un dibujo, en unas palabras, y eso te lleva como en una especie de meditación. He descubierto muchas cosas en el hilo, y ese hilo que vos decís, ese continuo, me tiene atada, me tiene completamente atada. Uh-huh. O sea, un sentido, podríamos decir, de la posesión, estar poseído realmente en esa condición insaciable del conocimiento. Gloria, ¿podrías hablarnos un poco alrededor de esa transformación, si podemos llamarla así, que tuviste de la pintura hacia el collage? ¿Cómo va haciéndose esto? O sea, yo no puedo hablar contigo de decisión, porque sabemos que no tienes nunca decisión, sino que estás siempre fluyendo, y que en ese fluir nada se decide ni se dice de ese término, a veces tan absolutamente racionalizado. ¿Podrías hablarnos un poco entonces de esa transformación que ocurrió en ti de la pintura al collage o del collage a la pintura? Sí, ahora inclusive estábamos hablando de que nos gustan mucho las cosas prácticas, y creo que el collage tiene eso. Tiene la posibilidad de hacer muy práctico un ejercicio. Yo estaba en Bellas Artes, teníamos que hacer ejercicios de un día para otro, y en vista de lo corto del tiempo, lo más rápido que podía hacer era un collage. Wow. Y con eso salía, esa era la tarea, cumplir. Bueno, después del collage, llevarlo al óleo o al vinilo, bueno, cualquier técnica, acuarela. Llegó una época posterior a haber terminado en Bellas Artes en que ya había terminado la carrera, pero también había terminado el trabajo, y no encontraba como cuál era mi función, como si me hubieran descolgado sin saber por qué ni de dónde. Encontré unas revistas, encontré nuevamente las tijeras, que son mis aliadas, y no era posible dibujar, pero sí era posible recortar. Wow, hermoso. Entonces, nuevamente vuelvo y me engancho con el collage. No sé si es una necesidad de poder decir cosas de una forma práctica, sí, pero muchas veces el collage se convierte en un paso para poder llegar a algo más plástico, pues como el óleo, como la acuarela. Me encanta involucrar el collage en todo lo que hago y en todo lo que hago realmente. Extraordinario, realmente. El jardín de la noche, haikus. ¿Cómo se comienza a diseminar esta tensión? Porque el haiku está relacionado también, como bien lo has dicho, con un instante de tensión que se desarrolla o se resuelve, en el sentido de desarrollarse o resolverse, no como lo concebimos los occidentales, sino en ese momento de iluminación,
como un satori, podríamos decirlo. ¿Cómo llegas al Jardín de la Noche y por qué titulaste este libro? Ya nos has dado unos pocos de indicios sobre ello, pero ¿por qué lo titulaste El Jardín de la Noche? Bueno, yo empecé con el grupo de Haiku Medellín, de Bien. Felipe. Cuéntanos un poco Y esta de eso historia. hace 10 años. 10 años acaban de celebrarlos. Aproximadamente, sí. Bueno, todos los sábados o un sábado mensual nos reuníamos, leemos, todavía pues está vigente el grupo, todavía estamos ahí, muchas personas han pasado, unos nos quedamos, otros se han ido, el grupo ha ido transformándose, pero Felipe siempre ha estado ahí como al frente del grupo. Los ejercicios que aparecen acá, los haikus que aparecen acá, han sido recopilados durante estos 10 años. Sí, realmente han sido una recopilación. Y el Jardín de la Noche surge también de un haiku, creo que está por acá, que dice: en la noche, junto a la casa, crece un jardín. A ver, ese es un haiku que a mí me gusta mucho. Casi que a veces pienso, podría ser un título para algo más grande, que abarque más, con toda seguridad, pues porque es que está abarcando demasiado. La primera vez que me hiciste la pregunta, me pusiste fue a pensar, a patinar ahí, y a veces me pongo y escribo, ¿por qué? Porque el Jardín de la Noche, no, yo no lo había pensado. Creo que el jardín es lo más amado de la casa. Sí, Sí. Es una casa de abuela, Sí. entonces mi mamá lo único que acepta en la casa son matas, son las únicas que entran a la casa y son las más queridas y son también seres vivos, es decir, uno no se siente solo mientras haya un jardín en la casa. Y la noche, por lo que te decía ahora, es el único tiempo que yo creo que nos pertenece. El día pues es como de todos, es de nosotros, de los otros. pero la noche es para escribir, es para pensar, para sentir, para examinarnos, para ahondar en nosotros mismos. La noche para mí es la magia más grande, yo creo que puede haber. Qué hermoso. Y sobre todo poder dormir y poder soñar. Me fascina soñar. Y creo que muchos de mis haikus tienen que ver con el sueño. con el sueño, exacto. Inclusive el libro entero marca como una geografía de mi vida, la ventana por donde todos vemos pasar el mundo. Si cada uno no tiene una ventana, no sé, algo grave está pasando, pero cada uno de nosotros tenemos una ventana desde donde vemos pasar el mundo. Cada uno de nosotros tiene con toda seguridad un árbol que no nos deja dormir, pues es entrañable. Sí. Sus hojas, sus frutos, sus pájaros, su sonido, su olor, todo nos llega. Todo de ese árbol nos estremece. De ese árbol he escrito cantidad de cosas y yo creo que aparece todo el tiempo acá. Cuando lo cortan, nos duele. Cuando lo que le ocurre a ese árbol también nos sucede a nosotros. Pues para mí hay una conexión entre el árbol vecino, porque ni siquiera es mío, el árbol vecino que es de todos, y su sombra, pues, que es para todos. Sí, eso es como lo que creo que se puede medir desde el libro, todos los lugares que me habitan o todos los lugares que habito. De ese cosmos. Sí, pero yo creo que son los lugares de todos. Si yo hablo de, alguien me decía, pero ¿cuál puente? ¿Sí? En el puente, la ropa tendida, río de carros. Y yo, pues, es que puede ser cualquier puente. A mí me tocó el puente al frente del Sena. Sí. Voy yo en un taco, la cosa más impresionante, cuando miro hacia el puente y hay una mujer extendiendo su ropita en el puente. Ya, pues eso me asaltó de tal forma que ya, pues no importaba el taco, no importaba absolutamente nada. Esa belleza de mujer extendiendo su ropa en el puente fue todo lo que recibí
para recibir en un día, pues Hermoso. era suficiente. Una condensación entonces del relato. No hay relato, sino que está condensado allí maravillosamente. Muy bien, Sí. sí. Es como una fotografía, una Sí, instantánea. Una instantánea, el instante decisivo de Cartier-Bresson en la fotografía, ¿no? Sí. Bien. Hablemos de los elementos de la naturaleza, del carácter mismo del jardín de la noche. Comienzo. La fruta que más prefiere la poeta Gloria Incapié y que está vaciada en el libro. El árbol ¿Por de qué? mangos. ¿Y por qué? Pues esa es la casa de mi mamá, yo vivo en la casa de mi mamá, yo llegué ahí cuando mi papá murió, entonces como la dejaba sola, es la casa pues como compartida, y desde esa época hay un árbol de mango sembrado al lado de la casa. No es sino estar sentada frente a mi ventana, la ventana que me comunica con el mundo, para verlo ahí. ¿Sí? He visto Como el todas, naranjo, el almendro. sí, todas sus transformaciones. Las he notado, las he palpado, Sí. y ya conozco, cuando cierro los ojos, ya sé que es el árbol, ¿sí?, de mangos, que es el viento que está pasando y que son sus hojas las que realmente me traen como en el viento su sonido. Los dos San Joaquines que hay al frente de mi casa también están muy presentes. Con ellos me han pasado muchas cosas, simplemente que a veces las refiero, otras veces no. Lo último que me ocurrió ya lo convertí como en un cuento. Y lo que me voy encontrando en el camino, en el más sencillo de los caminos, va apareciendo acá, ¿sí? Como el último que me encanta, en la flor del magnolio, atrapado en su blancura, un abejorro. Es de las flores más bellas que yo conozco. El magnolio. Y es inevitable llegar uno y asomarse a ver la flor de cerca, porque es un escenario precioso y luminoso. Pero encontrarme un abejorro dentro de la flor, Sí, ebrio, embriagado ya del ese es olor. el éxtasis total. Yo decía, pero El éxtasis. sí, solamente le veía la barriga a ese abejorro tan hermoso, en éxtasis dentro de la flor. Entonces son cosas que uno dice, bueno, sí, estamos aquí en el mundo, ocurren cosas demasiado hermosas que no son obvias, no veo en el mundo nada obvio realmente. Para mí todo es una revelación. Nos hablabas hace poco también sobre unas nuevas inclinaciones que has tenido alrededor de lo sagrado, nuevas relaciones con el mundo de lo sagrado. ¿Consideras que todo lo que has realizado hasta el momento estaba conectado de una manera inexcindible, indisoluble con lo sagrado? ¿Qué es lo sagrado entonces ahora? Bueno, hace poco del grupo de haiku se desprendió como otro subgrupo donde Felipe propone que la reflexión sea en torno a lo sagrado. Entonces, a raíz de eso nos pidió a cada uno que escribiéramos un texto, y eso fue inmediato, un flechazo así, bueno, envíen pues sus textos. Yo esa mañana recibí el mensaje, tenía la mañana para escribirlo. ¿Cómo era esa mañana? Y resulta que yo viajaba de mi casa, viajaba a Caldas, y es un recorrido que yo quiero mucho. A mí me encanta ese trayecto Itagüí-Caldas. Y claro, entonces aquí la agenda, saqué el lápiz, y todo lo que aparecía esa mañana era primero el sol iluminando el cuaderno, ¿sí? El rayo de sol ahí, o sea que sí iba a ser como el que me iba a acompañar y a guiar, y los árboles del camino. Es un texto muy bonito donde solamente estoy diciendo que lo sagrado está acá, pues que no tenemos que ir a buscarlo a ninguna parte, pero que debemos tener ojos y corazón para sentirlo, para percibirlo. Me gustó mucho haber hecho ese ejercicio. Cuando llego a mi casa, las hojas del árbol de mango
proyectan una luz y esa luz es la que toca la ventana. Entonces ese es el haiku que escribí, ¿sí? El brillo de las hojas de mango tocan mi ventana. Fantástico eso. Del método. ¿Cuál es el método? Ya hemos observado que sabemos cuál es el método que tienes, o sea, no tenerlo. En esencia es vivir siempre observando con lucidez, llevándote a observar con lucidez todo lo que ocurre en tu alrededor. Gravitemos un poco entonces para hablarnos de cómo se siente Gloria Hincapié viviendo tan alucinadamente. Porque es una alucinación completa, ¿no? No, pues para mí es como saborear el presente. Creo que el presente es lo único que tenemos. No creo que nos quede mucho del pasado, o por lo menos eso que nos queda molesto, es muy fácil dejarlo por ahí, en algún lugar. Quedarnos con lo bonito es muy especial. Y el futuro, pues no sé qué va a pasar. Entonces por eso trato como de estar muy presente. Y creo que el presente afianza nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro sentir, y nos hace valorar mucho a quien tenemos al lado. Creo que hacer presente a la persona que está a nuestro lado es el único regalo que le podemos hacer. Escucharlo, atenderlo, mirarlo. Es el único regalo que también le quiero hacer a las personas que estén a mi lado. Gloria Hincapié Zavala, Los Vasos Comunicantes, IFM Noticias, Cultura. A Gloria agradecemos la gentileza, la amabilidad que tuvo para aceptar nuestra invitación a este espacio de formación y educación sensible, racional también a este mundo. Muchas gracias, Gloria. Bueno, con mucho cariño, con mucho gusto, Oscar. Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández.